Yo siempre tenía como que mucha duda de si sacar o no la visa americana. Siempre había escuchado como que era muy difícil, que tenías que ser rico, que tenías que tener como que un muy buen trabajo. O sea, como para qué quiero ir a un país o a un lugar en donde no me van a tratar bien. Una amiga mía me dijo, ¿por qué no intentas sacar la visa americana ahorita que estás aquí en Vancouver? Una vez que entro al consulado, no les voy a mentir, me tardé más o menos como unos, si fueron 20 minutos, fue mucho. Estoy a punto de viajar a Orlando desde Canadá a Estados Unidos y aunque no es la primera vez, sí es la primera vez que lo estoy grabando para mi canal de YouTube y lo quiero compartir con todos ustedes. Así que en este video ustedes van a ser mis compañeros de viaje. El día de hoy quiero contarles una experiencia más como migrante aquí en Canadá y es acerca de cómo obtuve mi visa americana desde Vancouver, que fue muchísimo más fácil. Yo siempre tenía como que mucha duda de si sacar o no la visa americana, pero cuando la saqué fue el proceso súper fácil, entonces te quiero contar todos los detalles en este video. Y también me van a acompañar durante toda mi llegada a Orlando y en la noche vamos a ir a conocer juntos Disney Springs, que es el área gratuita de Disney. Entonces, de verdad quédense en este video porque va a estar muy interesante y muy divertido. Soy Efraín Viajero. Bienvenidos a un video más. Algo que me sorprendió muchísimo la primera vez que viajé a Estados Unidos desde Canadá fue el Pre-Clearance. Este sistema te permite pasar migración antes de volar directamente en el aeropuerto de salida. Aunque técnicamente sigues en territorio canadiense, el proceso es exactamente igual que si acabaras de aterrizar en Estados Unidos. Los agentes estadounidenses te hacen todas las preguntas, revisan tus documentos y te aprueban o no la entrada. Si todo va bien, abordas como si ya hubieras entrado al país y al llegar simplemente recoges tus maletas sin pasar por migración otra vez. Este servicio se encuentra en los principales aeropuertos de Canadá como Vancouver, Toronto o Montreal. La primera vez que lo viví me sacó muchísimo de onda porque no sabía que existía, pero la verdad es que es muy práctico y hasta rápido si llevas todo en regla. Y pues ahora sí, después de 5 horas de vuelo, ya llegamos a Orlando. Y como pueden ver, ahora sí ya nos encontramos aquí en el aeropuerto de Orlando. Estoy muy emocionado. Había visto este aeropuerto en muchos videos. Esta parte de aquí atrás en donde me encuentro es como que la parte más característica del aeropuerto. La verdad que estoy muy emocionado porque yo amo los parques de Disney, de Universal. Y ahorita desde que llegué al aeropuerto, o sea, se siente totalmente que la ciudad tiene toda la vibra de estos parques. De hecho, hay tiendas de Disney, hay tiendas de Universal. Hay una tienda especial también del nuevo parque de Epic Universe. El vuelo se me fue muy rápido, fueron más o menos como 5 horas, pero pues fue bastante rápido. Y aparte ahorita llegando ya aquí a Orlando, pues ya salimos directo al aeropuerto. Ya no tuvimos que como que pasar nada de migración, entonces fue bastante rápido. Una cosa que me gustó mucho del vuelo, cuando subí al avión me di cuenta que todas las azafatas traían orejitas de Mickey Mouse. Y pues la verdad otra cosa que me emociona mucho, además de que como les cuento, o sea, creo que este seguramente se va a convertir en uno de mis destinos favoritos, pues es que también hace mucho que no visitaba un lugar nuevo. El año pasado sí tuve la oportunidad de viajar, pero estuve yendo a ciudades o a lugares que ya había ido. Pero pues ahorita sí, todo es nuevo, o sea, el aeropuerto, este aeropuerto es la primera vez que lo conozco. Entonces pues estoy bastante emocionado de explorar esta nueva ciudad. Así que acompáñenme, de verdad, quédense conmigo en este video porque recuerden que además ustedes son mis compañeros o compañeras de este viaje. Ya vámonos para el hotel a hacer el check-in y de ahí nos vamos a ir a Disney Springs para seguir platicando con ustedes. Bienvenidos a Orlando. Y pues ya vamos llegando aquí a Disney Springs. Nada más hice rápido el check-in en el hotel, nada más hice rápido el registro ahí en el hotel
y descansé un ratito y me vine para acá. La verdad que se ve que está enorme. De hecho, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, ahorita ustedes van a recorrer conmigo. Estoy muy emocionado, amigos. O sea, de verdad que estoy bastante emocionado. Había estado en el Disney Downtown, que es el área de Los Ángeles, pero aquí se ve muchísimo más grande. Hay muchísimas cosas que explorar. Entonces, vamos a ver. De verdad que no sé ni por dónde empezar. O sea, veo como que muchas tiendas hacia todos lados. Entonces ahorita ahí poco a poquito vamos a ir caminando. Y bueno, ahorita que andamos aquí caminando y disfrutando de este hermoso atardecer aquí en Orlando, en el área de Disney Springs, quiero platicarles sobre el tema principal de este video, sobre el título que vieron, que es acerca de cómo yo obtuve mi visa americana viviendo en Canadá. Creo que como la mayoría de los latinos siempre tenemos como que ese sueño de poder venir a Estados Unidos, de poder disfrutar de estos parques de Disney, de ir a Nueva York, pues como que de todas los destinos más populares, ¿no? Entonces yo siempre que veía todas estas ciudades que vemos principalmente en las películas, también soñaba con algún día poder venir a Estados Unidos. Pero cuando yo vivía en México nunca intenté sacar la visa americana. Yo tenía amigos que tenían visa americana, pero siempre había escuchado como que era muy difícil, que tenías que ser rico, que tenías que tener como que un muy buen trabajo, que aparte que te trataban muy mal en la entrevista. Había escuchado como que muchas cosas pues no muy positivas. Entonces en realidad cuando yo estaba en México nunca me atreví a siquiera intentar a sacar la visa americana. No quería, estaba muy renuente a sacar la visa y a viajar a Estados Unidos porque pues yo pensaba, o sea, como para qué quiero ir a un país o a un lugar en donde no me van a tratar bien. Entonces, pues muchos años por eso no lo intenté. Ya después cuando viví en Vancouver, cuando me mudé a Canadá, ya cuando llevaba como más o menos como 1 o 2 años ahí, una amiga mía me dijo, ¿por qué no intentas sacar la visa americana ahorita que estás aquí en Vancouver? Yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer. O sea, yo pensaba que yo como mexicano, para sacar la visa americana, tenía que ir al consulado de mi país. Entonces, cuando esta amiga me platicó que se podía ir en el consulado de Vancouver, pues se me hizo como que una buena idea. Yo soy de una ciudad que se llama Celaya. Entonces cuando vas a sacar la visa pues tienes que gastar también en irte a una ciudad más grande, ya sea Guadalajara o Ciudad de México. Entonces pues eso hace el gasto mucho más grande. Y pues ya yo viviendo en Vancouver ahí está el consulado americano, y de hecho está muy cerca de donde yo vivo, está a unas cuantas cuadras. Y pues cuando mi amiga me dijo así como que no, tú puedes sacar la visa americana aquí en Vancouver, deberías de intentarlo, pues se me hizo una muy buena idea y dije, bueno, no pierdo nada. No saben lo que me acaba de pasar. Venía contándoles pues esto de lo de la visa y me acabo de encontrar a Drake Bell. No lo grabé porque iba con su familia, entonces como que no quería invadir su privacidad, pero le pedí una foto y sí se quiso tomar la foto. Aquí les dejo la foto. Pero, o sea, muchas emociones el día de hoy. Y pues bueno, regresando al chisme, a la historia de lo de cómo fue que obtuve mi visa americana en Canadá, cuando esta amiga me dijo que ahí en la embajada de Vancouver yo podía aplicar para mi visa, pues me pareció una buena idea. Entonces, pues ya me descargué los formularios, estuve viendo así videos guía de cómo tenías que llenar todo, y pues ya hice todo el formulario, mandé toda la documentación e hice mi cita. Todo esto fue más o menos, si no mal recuerdo, por ahí del 2020. Justamente porque me acuerdo mucho porque fue el año del COVID. Al COVID me cancelaron la cita. Y para no hacerles el cuento largo, estuve más o menos como
2, me cancelaron la cita y hasta después de casi un año, año y medio, pude reagendar porque pues como ya todos sabemos, con el COVID los viajes estaban súper cancelados, solamente se podía viajar como que para lo más esencial. Entonces pues bueno, hasta como después de un año y medio fue que pude ir a la entrevista que te hacen para la visa. Se llegó el día de la entrevista y yo obviamente pues ya estaba súper nervioso porque, como les digo, siempre había escuchado como que historias de que te trataban súper mal, de que te hacían muchísimas preguntas, pero pues bueno, yo estaba ahí preparado. Yo llevaba así un montonal de documentos, llevaba incluso hasta una carta de mi trabajo, pues sí, llevaba como que muchos documentos para soporte de mi aplicación. Llego y estaba toda una fila afuera del consulado, entonces más o menos en esa fila me tardé como media hora, pero toda esta fila afuera del consulado, o sea, todavía ni siquiera entraba al consulado. Una vez que entro al consulado, no les voy a mentir, me tardé más o menos como unos, si fueron 20 minutos, fue mucho. Entré al consulado, hice los filtros de seguridad, como cuando entras al aeropuerto, ¿no? Que te escanean, aparte pues ya sabes que no puedes llevar celular. Y el consulado de ahí de Vancouver es un edificio que son varios pisos. Entonces ya pasé el filtro, subí al segundo piso. En el segundo piso me pidieron mi pasaporte y me pidieron mi permiso de trabajo de Canadá, el permiso de trabajo vigente que yo tenía de Canadá en ese entonces. Entonces pues ya me checaron esos documentos y ya de ahí me pasaron a un elevador. Para esto, adentro del consulado no había nada de gente. O sea, toda la fila estaba por fuera. Yo creo que por lo mismo del COVID, en realidad ya adentro del edificio solamente dejaban a muy poquitas personas. Entonces, pues ya entré al consulado, me revisaron mis papeles, pasé al elevador, subo al elevador creo que al piso número 7 u 8, si no mal recuerdo. Y cuando salgo del elevador veo que ahí están como que ya todas las ventanillas con los agentes, pues sí, con los agentes migratorios americanos, como para hacerte la entrevista. Y cuando yo salgo, nada más había una persona adelante de mí. Yo traía así el corazón latiendo a todo lo que daba, porque pues yo decía así como que, ay no, ¿qué me van a preguntar? Obviamente, pues al ser en el consulado de Vancouver, pues es todo en inglés, porque creo que en el consulado de México sí se puede hacer la entrevista en español o al menos tener como que un traductor o algo. Pero acá en el consulado de Vancouver pues es todo en inglés, obviamente pues porque estamos en Canadá. Entonces pues ya yo llego con el agente la agente, porque era una mujer, recuerdo bien que era una mujer, y ya igual me vuelve a pedir mi pasaporte y me dice, ¿para qué quieres la visa americana? Y pues ya yo le contesté en ese momento que yo quería ir a la ciudad de Seattle, porque Seattle en Washington está más o menos como a 3 horas de Vancouver, o sea, está muy cercana. Entonces pues yo dije, bueno, igual como para un viaje a Seattle no necesito tanto presupuesto, entonces es como que más fácil de comprobar que puedo ir, que viviendo en Vancouver tengo los recursos para poder ir a visitar Seattle. Y ya le dije yo, no, pues quiero ir a Seattle. Luego me preguntó que por cuánto tiempo quería ir o en qué fechas quería ir, y yo le dije que tenía pues planeado más o menos ir como unos 3 días para verano. Después de ahí no me preguntó nada más, o sea, me hizo a lo mucho 3 preguntas, que fue como que para qué quería la visa americana, que a dónde quería ir y por cuánto tiempo. Literal, o sea, recuerdo perfectamente que esas fueron las 3 preguntas que me hizo. Y ya después me dice, ok, ahora te voy a escanear las huellas dactilares. Entonces pues ya puse una mano, luego la otra mano y luego los pulgares. Y me dice, muy bien, tu visa te llega de 3 a 5 días a la dirección que hayas puesto. Cuando me dice eso, o sea,
yo me quedé así en shock, o sea, dentro de mí la verdad como que yo quería gritar así de que qué emoción, pero obviamente me contuve, pero dentro de mí yo estaba así como que gritando de la emoción y aparte del shock de que no podía creerlo, de que eso había sido todo. Había escuchado tantas malas historias que cuando literal después de 3 preguntas y de haber durado literalmente adentro del consulado 20 minutos, que me haya dicho así como que listo, tu visa, o sea, ni siquiera me dijo tu visa está aprobada, nada, me dijo así como que listo, todo bien, tu visa te llega de 3 a 5 días. Y pues ya desde ahí pues he estado viajando a Estados Unidos al menos unas 2 veces al año porque pues Vancouver está muy cerca de la frontera y pues hay vuelos muy baratos, entonces he tenido la oportunidad pues de ir a Las Vegas, de ir a Nueva York, de ir a Los Ángeles y la verdad que pues para mí ha sido un sueño y en cierta manera pues eso también se lo tengo que agradecer a Canadá, o sea de verdad por eso yo creo que yo estoy muy agradecido con Canadá, o sea como que aunque en mis otros videos como les he contado no ha sido fácil, estoy muy, muy agradecido porque en cierta manera como que también el ser residente, en ese entonces nada más residente temporal de Canadá y como que Canadá me haya abierto las puertas y el ser estudiante y vivir ahí, pues en cierta manera pues eso también fue como lo que me dio la oportunidad de que los gringos me dijeran como que sí te damos la visa sin problema. Y pues yo no soy el único, o sea yo tengo varios amigos mexicanos que también han sacado su visa estando en Canadá y al menos todos los pocos amigos que han sacado la visa ahí no han tenido ningún problema. Igual me han contado algo similar que ha sido muy fácil y que se las han aprobado. Entonces pues bueno, pues básicamente así a grandes rasgos esa es como la historia de cómo fue que saqué la visa y cómo fue que pude, gracias al vivir en Canadá, pues también en cierta manera que eso me diera, por así decirlo, como el estatus de poder calificar para una visa americana. Y pues bueno, ahora sí les quiero enseñar un poquito de este lugar. Hay muchísimas cosas que ver. Ahorita que venía caminando y platicando con ustedes, vi de reojo muchas tiendas que quería visitar. Obviamente no creo poderles enseñar todas las tiendas, pero les quiero enseñar las que más me han llamado la atención. Estoy aquí en Disney Springs, en Orlando. Entonces acompáñenme a ver todo lo que podemos encontrar en esta zona, que además esta parte, que es parte como de todos los complejos de Disney World aquí en Florida, es gratuita. O sea, para entrar a esta parte ustedes no necesitan pagar nada. Y de hecho hay incluso como que muchos shows gratuitos y hay muchas bandas, muchas cositas que pueden ver que no necesitan gastar. Siendo honestos, obviamente creo que es imposible no gastar porque pues hay muchas cosas y al menos pues en comida o en algo de tomar pues seguramente sí se van a gastar, pero en realidad para entrar aquí es totalmente gratuito, así que se los recomiendo mucho. Acompáñenme a ver qué nos encontramos. La primera tienda que me voy a meter es a esta tienda de los M&M's porque ya la he visto en varios videos de TikTok y ahí en Reels de Instagram, entonces me llama muchísimo la atención. Huele muchísimo, pero muchísimo a chocolate M&M's. O sea, en cuanto entras es así muy, muy fuerte el olor de los M&M's. De hecho, creo que hasta como que te empalaga un poquito de que te llega así el tufo que te dijera del olor de M&M's. Ya nos explicaron más o menos un poquito de cómo están todos los sabores organizados. O sea, están los sabores tradicionales o los más comunes, que son como lo que conocemos en México como las lunetas, que son los de puro chocolate. Pero el chavo que le estaba preguntando me recomendó los de este lado y me dijo que ahí hay los que son con maní, con cacahuate, y hay unos que están cubiertos como de caramelo con café y unos con y unos que son también con pretzels, que son los que más me recomendó, entonces me voy a llevar esos. Y ya quedó, miren, me dijo el chavo, llénalo a lo que más puedas
porque este no es por gramos, entonces cuesta $20 y lo tienes que llenar al máximo porque como no lo van a pesar, entonces hay que llenarlo al máximo. Y ya ahorita nada más le ponemos la tapita y nos lo llevamos. Miren, y aquí en este lugar que se llama The Boat House hay estos como carritos muy interesantes que se vuelven lanchas. Entonces ustedes se suben un carro y el carro se mete al lago y se convierte en una lancha. Aquí les voy a dejar el video, está muy padre esta actividad. You rock my world, baby. You rock my world like no one else. Y ya me estoy muriendo de hambre, entonces me compré este que es como un burrito en forma de cono, que es con barbacoa, trae guacamole, crema, limón. Tengo muchísima hambre, entonces hasta se me hace agua la boca, como decimos ahorita que ando aquí diciéndoles. Entonces lo voy a probar, voy a cenar esto y ahorita seguimos recorriendo aquí en Disney Springs. No sé si era el hambre que tenía, pero estaba delicioso, o sea, estaba muy rico. Era, yo creo, como me recordó un poco como a una chimichanga. Ahorita sigo aquí explorando, ya se hizo pues ya se oscureció, ya se hizo de noche, pero pues este lugar creo que cobra mucha vida así también en la noche. He estado caminando muchísimo, no les he podido mostrar todo, pero si van a venir a Disney Springs, yo les aconsejo que se vengan todo el día. Yo llegué aproximadamente aquí como a eso de las 7:30 de la noche, entonces pues en realidad ya nada más son unas pocas horas las que puedo pasar aquí, pero he visto que hay muchísimas cosas que hacer. Hay montonal de tiendas, hay muchos restaurantes, hay muchos snacks, muchos postres que probar. Hay shows también. Vi que hay un show del Cirque du Soleil inspirado en Disney. Hay muchísimas cosas. Es bastante grande. Espero que en alguna otra oportunidad que venga les pueda mostrar más de todo lo que hay, porque son tantas cosas que la verdad no sé ni qué grabarles ni qué mostrarles. Ahorita venimos aquí entrando a esta tienda dedicada al famoso refresco. Hay muchísimos productos, hay vasos, están estos trailers aquí, hay cobijas, playeras, peluches, camisas, todo inspirado obviamente en la tienda de Coca-Cola. Y otra cosa que también me llama mucho la atención de esta tienda es que puedes probar Coca-Colas de diferentes sabores. De hecho, hay un bar que se encuentra en el tercer piso, en el techo, es como una azotea. Entonces ahorita voy a subir para allá para probar alguna bebida. Y también me dijeron que desde ahí se podía ver el show de drones que hay aquí en Disney Springs, que es a las 10:30. Entonces ya vamos para allá arriba. Ojalá que sí lo podamos ver. Acompáñenme a tomarnos una Coca-Cola, ¿por qué no? Y vamos a probar la Coca-Cola que compré, que es una coca con helado y con frambuesas. La verdad se veía más bonita en la foto, pero pues vamos a ver qué tal sabe. O sea, le acabo de dar un trago y ya me volví a despertar después de que ya me sentía como que súper cansado. No creo terminármelo todo porque siento que sí es muchísima azúcar. Y ahorita me está dando mucha risa porque los chavos que están sentados aquí al lado de mí están probando una charola que trae como, creo que son como 15 sabores diferentes de Coca-Colas alrededor del mundo. Yo no lo pedí porque vengo solo, o sea, siento que para probar pues sí necesitan hacer al menos unos 3-4 personas. Estos chavos de aquí son como 6 y compraron 2. Les estaba preguntando que qué tal estaban y me dijeron que no les gustó. De hecho, incluso están haciendo como que caras muy chistosas, así como de desagrado. Parece ser que eso es como que lo más popular que se tiene que probar aquí. Entonces, pues si vienen,
pruébenlo y ahí me mandan un mensajito o me escriben en los comentarios si les gustó. Y pues resulta que el show de drones ya no se está presentando. Eso me dijeron que fue nada más el año pasado. Tienen que checar las fechas en el que el show se presenta. Ahorita al momento ya no hay ningún show de drones de Disney, entonces para que lo tomen en cuenta. Y me encuentro aquí en la tienda de Disney y desde este lugar voy a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. No olviden dejarme sus comentarios y apoyarme con su like. El video de la siguiente semana va a ser muy épico literalmente porque vamos a visitar el nuevo parque de Universal Studios, Epic Universe. Les voy a contar todos los detalles y cómo es la experiencia real. Así que no olviden suscribirse y nos vemos la siguiente semana desde mi canal. Soy Efraín Viajero. Gracias.